Existen diversas razones por que las personas migran. Normalmente hasta hoy ha sido la pobreza, también el tema de reunificación familiar, pero hoy por hoy definitivamente que son las violencias en nuestros países del Triángulo Norte que justamente hacen que la gente no tenga opción de salir huyendo de sus casas. Existen diversos autores de la desaparición forzada dentro del contexto de la migración, desde particulares, integrantes del crimen organizado en todo ese camino desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, una red que incluso integra coyotes, que llamamos acá también en estos lados en Centroamérica, y lo difícil también es que sabemos que también hay participación de autoridades en todo este camino. Existe una responsabilidad grande de los países del norte en el tema de desapariciones forzadas. La búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad de países de origen y de países del norte. La identificación, cuando hay identificación en vida o identificación entre restos, es necesario que sea un aporte desde la dignidad de la persona. Esta búsqueda debe hacerse en coordinación con la sociedad civil. También debe hacerse investigaciones de los delitos y graves violaciones y crímenes que son cometidos en el tránsito, así como la reparación a las familias y la restitución de derechos a las familias que están buscando y que exigen investigación. Existe una responsabilidad de los países de origen tales como Guatemala, Honduras y El Salvador. La responsabilidad recae definitivamente en el tema de protección a los ciudadanos y ciudadanas que huyen de sus países y son desaparecidos en otros países. Obviamente no estamos diciendo que los consulados van a ir a buscar y entrometerse en territorio mexicano o estadounidense, pero sí pueden coordinar acciones precisas para la búsqueda, investigación y reparación de daños de personas desaparecidas y sus familiares. La militarización de las fronteras en nuestros países es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años debido a políticas de protección o seguridad nacional de países del norte. Esta militarización no ha sido para proteger los derechos de las personas humanas y es algo que no ha sido contemplado en las políticas migratorias. Acuerdos migratorios tales como estos llamados de tercer país no son acuerdos que contemplen definitivamente protección a los derechos humanos de las personas migrantes. La militarización es una defensa y no una protección a las personas. Definitivamente que hay un gran vínculo entre conflictos armados que han ocurrido en nuestros países y la migración y las desapariciones forzadas. El vínculo radica en la no protección a las personas humanas y sobre todo en la impunidad, en la no búsqueda de personas y acciones concretas para la búsqueda que tengan realmente voluntad de encontrar y localizar personas en vida o entre fallecidos, en la impunidad al no investigar o restituir derechos. El Salvador, por ejemplo, es uno de los países en los que justamente existe toda esta impunidad desde los años 80 y que aún no existen casos que estén siendo condenados como debe ser y sancionados y restituidos en sus derechos a los familiares. La desaparición forzada puede representar hechos de tortura, hechos de otras graves violaciones también, trata de personas, explotación sexual, en la que puede haber aquiescencia de autoridades, una permisión de las autoridades en todo el tránsito. El refugio justamente es una herramienta para las personas para solicitar la protección en otros países. Entonces es urgente también que tanto el asilo como el refugio sean herramientas que estén hechas realidad dentro de las legislaciones que ya han firmado países como los nuestros y países del norte. La desaparición forzada es un continuum de tortura y también las Naciones Unidas lo han establecido de esa manera. Para los familiares el dolor es un continuo de cada día, están esperando cada día que su familiar aparezca o conocer la verdad de los hechos ocurridos, de la persona que desapareció, del ser que ama.
Entonces, ante esa realidad, los familiares pueden enfrentar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que justamente son explosiones del dolor. La vulnerabilidad de las personas migrantes indígenas radica en situaciones que son diferentes tal vez a otras personas, tales como el idioma, la misma desinformación también que hay de la ruta migratoria, todos los elementos también en los que una persona indígena es discriminada y sobre todo si es mujer. En estos últimos años ha sido más conocido el tema de la desprotección de niñas y niños en los hechos de migración, los que muchos niños y niñas huyen muchas veces acompañados y muchas veces no. El tema del reclutamiento en el crimen organizado y las pandillas es un hecho. El tema también de la desprotección debido a las violencias ocurridas en los hogares también es un hecho. Los niños y niñas huyen ante estas realidades de sus países de origen y en el tránsito también se encuentran con esta situación de vulnerabilidad ante ser pues niñas y niños que están en un proceso de desarrollo. Entonces, en este proceso de desarrollo es donde se toma ventaja también de esa inocencia también de los niños y niñas, ¿verdad? Y esa situación de vulnerabilidad ante la explotación sexual, ante el tráfico de órganos, está la carta en nuestro mundo. El COVID-19 definitivamente que ha cambiado la manera de crear, la manera de hacer, la manera de trabajar y también va a cambiar la manera de emigrar. Pensamos que puede haber nuevas rutas de la migración, pensamos que la migración no va a parar. La migración incluso va a ser más masiva. ¿Por qué? Porque habrá más pobreza en nuestros países. La migración será masiva desde el momento en que también las violencias están creciendo en nuestros países.